Buenos días con todos. Vamos a realizar el taller de análisis de varianza y estudios experimentales. Nuevamente les agradezco la invitación. Mi nombre es Carlos Alexander Alba Díaz. Ya en otra ocasión hemos realizado un taller, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en el tema de diseños experimentales y análisis de varianza, ¿no? Mi experiencia es tanto en el área clínica como en el área de investigación en diferentes instituciones. Eh, Recuerden que todo lo que se vierte en esta exposición es opinión del presentador, en este caso mi persona, ¿no? Los objetivos de este taller es conocer el proceso de inferencia estadística en la investigación clínica, como siempre, ¿no? Pero con diseños de estudios experimentales, identificar e interpretar los estadísticos, en este caso el análisis de varianza, y ejecutar las estimaciones del análisis de varianza mediante el software estadístico Stata y realizar su interpretación. Vamos a realizar alguna revisión conceptual para entrarnos en el tema, diseños experimentales e inferencia estadística. Como saben, ya el proceso de inferencia estadística es el proceso que utiliza la medicina basada en evidencias. Y en cuanto a la parte estadística metodológica, ¿no? Se inicia por la postulación de diferencias, ¿no? Eh, que vamos a denominar alfa, que generalmente nuestro alfa es nuestro nivel de confianza, o nuestro nivel de confianza es del 95% y el alfa es del 5%, ¿no? Construimos hipótesis, que generalmente son la hipótesis nula y la hipótesis alterna, y dependiendo del problema que queremos investigar y de la naturaleza de la variable, elegimos un estadístico de contraste. Luego medimos las diferencias ya con nuestros datos, ¿no? Y encontramos un p-valor. Ese p-valor nos va a permitir contrastar las hipótesis. Si es que ese p-valor es mayor que el alfa que habíamos planteado, pues entonces aceptaremos nuestra hipótesis nula o hipótesis cero, y si es que es menor del alfa planteado, rechazaremos la hipótesis nula. Y luego finalmente elaboraremos conclusiones que nos permitan hacer inferencias hacia la práctica, en este caso práctica clínica. El ciclo de inferencia estadística entonces empieza por un planteamiento de hipótesis, el establecimiento de un nivel de confianza, la elección de un estadístico de contraste, el cálculo de un valor P y luego el contraste entre el valor P y el valor alfa establecido, que nos permitirá tomar una decisión estadística en términos de aceptar o rechazar una determinada hipótesis estadística o hipótesis nula, para luego finalmente reiniciar esta ruta estadística. Diseños experimentales. Bueno, la experimentación implica, ¿no?, que nosotros vamos a actuar sobre las diferentes variables, sobre los diferentes fenómenos de la realidad. Vamos a introducir una variación o una perturbación intencionalmente, y eso lo hace el investigador. Eso es lo que diferencia a una investigación experimental de una investigación observacional, la intervención del investigador sobre los fenómenos naturales. ¿En qué tipos de investigaciones se utilizan los experimentos como diseño? En fisiológicas, en investigaciones patológicas y en nuestro campo, en investigaciones terapéuticas. La experimentación no es algo nuevo. El hombre experimenta desde los albores de la humanidad, ¿no? Y ahí está un ejemplo. El hombre de las cavernas experimentó con el fuego, ¿no? Nosotros cuando nos desarrollamos, ¿no?, como infantes, también el infante realiza experimentación al repetir a propósito para ver si se repiten los resultados, ¿no? Y es así como empezamos a practicar la experimentación. Un científico crea condiciones para que se den ciertos hechos. Eso ya es la experimentación científica. Sin embargo, la experimentación como herramienta para el logro del conocimiento no es tan antigua como el hombre, ¿no? Antes de entrar un poco a conversar sobre la experimentación, sabemos de que los diseños de investigación pueden clasificarse
de acuerdo a la intervención o no sobre las variables de estudio, ¿no? Siendo que cuando intervenimos estamos frente a diseños experimentales o diseños observacionales. Y en el lado de los diseños experimentales vamos a aleatorizar o no vamos a aleatorizar. O sea, vamos a asignar al azar a los grupos, a los participantes de los diferentes grupos, o no los vamos a aleatorizar. Si es que no los aleatorizamos, nos encontraremos con cuasi experimentos o preexperimentos, ¿no? Y si es que los aleatorizamos, nos encontraremos con verdaderos experimentos o experimentos aleatorizados incompletamente. En el grupo de los que no hemos aleatorizado, los cuasi experimentos de los preexperimentos, también estos se diferencian básicamente por el grupo control. Entonces van surgiendo los elementos necesarios para realizar un experimento: la presencia de un grupo control, la realización de la aleatorización y, por definición, la intervención. Elementos de la experimentación, ¿no? Quien teorizó mucho sobre los diseños experimentales fue el estadístico Ronald Fisher, un matemático, quien desarrolló la planificación y el análisis de los experimentos. Y en su libro, ¿no?, sobre estadística de las investigaciones, ¿no?, o sobre los métodos estadísticos para trabajar investigaciones, publicado en el año 1925, establece los elementos importantes o fundamentales de los diseños experimentales: el grupo control, la aleatorización y la posibilidad de replicar el estudio. Haciendo un poco de historia, James Lynn fue uno de los primeros en realizar o en utilizar el método experimental en el campo clínico, en el campo de la atención de los pacientes, ¿no? Se cuenta que mientras viajaban en una embarcación, a muchas personas del barco, muchos marineros, desarrollaron escorbuto. Y James Lynn evaluó introducir el limón y la naranja para tratar el escorbuto frente a otras sustancias que no contenían el componente fundamental del limón y la naranja, que es la vitamina C, la que se relaciona con, o cuando hay una carencia se relaciona con el desarrollo de escorbuto, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros experimentos documentados en la historia de la investigación científica en el campo clínico. Luego ya tenemos la primera investigación experimental en seres humanos con los elementos fundamentales del diseño experimental, ¿no? En el año 1948, Bradford Hill, ¿no?, quien es un científico muy reconocido, ¿no?, realizó un diseño experimental para tratar a los pacientes con tuberculosis, en donde podemos encontrar que se realizó la intervención, ¿no?, como un tratamiento. Luego se aplicó modelos estadísticos para aleatorizar y también o adicionalmente se cegó a los que intervenían en esta prueba terapéutica, ¿no? Por tanto, tenemos elementos fundamentales presentes ya en este primer experimento con todos los elementos reconocidos para el diseño experimental. Acá vemos, por ejemplo, el caso número 69, ¿no?, de un paciente que presentaba lesiones en la radiografía compatibles con enfermedad tuberculosa pulmonar, y luego de la aplicación de la intervención, que en este caso fue la streptomicina, la desaparición de estas lesiones. Los diseños experimentales en el campo de la salud se denominan ensayos clínicos, y los ensayos clínicos son un modelo de investigación, son un diseño de investigación utilizados principalmente para evaluar la eficacia, la efectividad y la seguridad de pruebas terapéuticas. Pero como todo diseño experimental, debe tener los elementos fundamentales de este, ¿no? Está la aleatorización, pero también tenemos la asignación secreta, está la igualdad de los grupos al inicio,
está el enmascaramiento o la estrategia del ciego, está el seguimiento completo y la evaluación de la respuesta, ¿no? Entonces tenemos elementos que en un ensayo clínico deben estar siempre presentes, ¿no? Y dentro de ellos los elementos fundamentales es la presencia del grupo control, la presencia de la aleatorización y, como es un modelo que se va a declarar, ¿no?, en cuanto a su metodología, la posibilidad de realizar una replicación. Los diseños experimentales pueden ser de diferentes modelos a su vez, ¿no? En paralelo, entrecruzados y factoriales. En términos sencillos, en paralelo es cuando asignas aleatoriamente a los pacientes a un grupo de tratamiento y a un grupo control y los sigues y luego mides sus resultados, sin que se realice otra variación en ese seguimiento. Por otro lado, los diseños experimentales entrecruzados, nuevamente asignas aleatoriamente los grupos a la intervención o al control, pero durante el seguimiento, después de un periodo de lavado, los pacientes que estaban en el grupo de intervención pasan a ser ellos mismos un grupo control, y los que estaban en el grupo control pasan a recibir la intervención, y finalmente se evalúan los resultados. Los resultados de los experimentos clínicos pueden ser de diferentes tipos de variables. Pueden ser variables continuas y se utilizarán medias, por ejemplo, medias del peso, medias de la talla, medias del volumen expiratorio final o volumen expiratorio forzado, o sea, variables de naturaleza numérica o cuantitativa, variables continuas. O también variables discretas, ¿no?, o categóricas, como tasas de enfermedad, tasas de curación, incidencias, riesgos, número necesario a tratar. O desenlaces para hacer análisis de sobrevida u otros modelos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la variable de resultado, se plantea el tipo de análisis que se quiere realizar. En este caso vamos a ahondar un poco en el análisis de varianza. El análisis de varianza, ¿no?, como su nombre lo indica, se va a realizar sobre la varianza. Y la varianza es una medida de las variables de naturaleza continua o numérica, como otras medidas que existen. Por ejemplo, las variables de naturaleza numérica se les puede realizar medias, medianas, modas, ¿no? Se les puede calcular su desviación estándar y también su varianza. Por lo tanto, el análisis de la varianza va a ser un análisis que se realice sobre variables de naturaleza numérica. Y se entiende el análisis de varianza como una extensión de la prueba T. ¿Y qué es la prueba T? Es la prueba que se utiliza para evaluar si es que existen diferencias en los promedios de dos poblaciones o de dos muestras. De dos poblaciones. Más allá de dos, la prueba T ya no es aplicable. Hay otros detalles más a considerar en la prueba T, pero por ahora nos ajustaremos a lo fundamental. Y entonces, la extensión de la prueba T cuando ya no tenemos solamente dos poblaciones o muestras, sino más de dos, o sea, tres o más, se realizará mediante el análisis de varianza, para conocer las diferencias de tres o más medidas independientes. El análisis de varianza va a comparar los resultados, en este caso las medias y las varianzas de diferentes grupos. Estos grupos pueden ser, por ejemplo, grupos de intervención diferente. Por ejemplo, grupo con un fármaco A, grupo con un fármaco B, grupo con un fármaco C, y así hasta las intervenciones, el número de intervenciones que se realicen, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces para realizar un análisis de varianza?
tener una muestra definida, un tamaño muestral adecuado, tener los grupos de intervención diferenciados y tener las medidas numéricas. Acá están los requisitos en el cuadrado verde que se necesitan para hacer un análisis de varianza. Se necesitan cada poblaciones y conocer que estas poblaciones o estas muestras de las poblaciones son independientes y además que tengan distribución normal. Obviamente que si hablamos de muestras, de que hayan sido muestras aleatorias de cada población. Que las varianzas sean iguales. Indirectamente las varianzas van a ser iguales cuando las muestras tengan una distribución normal. Que haya explicación biológica de lo que se denomina plausibilidad biológica, o sea, que los grupos estén separados por intervenciones que puedan ser reconocidas, ¿no? Y que las diferencias que existan entre ellas puedan ser explicadas por esas intervenciones, como en el caso de las intervenciones farmacológicas. Es importante que los factores sean independientes y no estén relacionados entre sí para que no haya confusión entre los factores. Por lo tanto, el análisis de varianza es adecuado cuando la medición de los resultados es una variable continua. La medición de los resultados es una variable continua. O sea, tu variable resultado es una variable continua, es un número para cada individuo. Y cuando la variable independiente es categórica. En este caso, tu variable independiente lo vas a pensar como una intervención. Y cuando tienes 3 o más grupos. Claro, porque si tienes 2, la prueba que debes aplicar es el t-test o la prueba T. Nuevamente, para usar el ANOVA se tienen que tener claro estos supuestos. Los participantes deben ser independientes, es decir, cada participante aparece solo una vez en su grupo. Los grupos deben ser independientes, es decir, cada participante debe estar en un único grupo, ¿no? O sea, la intervención A, un participante debe estar en la intervención A y otro participante en la intervención B. Diferentes. La variable resultado tiene que tener una distribución normal, porque a su vez eso garantiza de que tengan varianzas iguales. Todas las celdas tienen un tamaño de muestra adecuado, o sea, el tamaño de muestra debe ser adecuado, obviamente. Las varianzas son similares entre los grupos, los residuales tienen distribución normal y no hay valores extremos o influyentes. O sea, por ejemplo, si es que estamos frente a un promedio de 2 o de 3, no podemos tener resultados del número de 100 o del número de 200. Siempre tenemos que tener cuidado con estos valores extremos o también denominados outliers, porque pueden alterar la distribución de las variables. Y finalmente, nosotros trabajamos con variables que tienen distribución normal y lo que queremos reconocer es que si estas variables y estos promedios son diferentes entre sí. Y eso, cuando tenemos más de 3 grupos, utilizamos el ANOVA. Bueno, vayamos a la parte práctica. El taller con el Stata para realizar las medidas, perdón, el análisis de varianza. Acá hay un error que vamos a corregirlo. Vamos a utilizar el Stata, vamos a utilizar una base de datos proporcionada por el Dr. Loza de Cayetano Heredia. Y el modelo es en 3 grupos, en 3 muestras de individuos, se les mide esta variable, que es una variable numérica, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, luego de una intervención. Llamemos intervención A, B y C, para tener 3 grupos. Y luego queremos conocer si es que esta intervención A, B y C nos producen BEFs diferentes, ¿no? Solamente queremos conocer si existen diferencias. Ya luego se podrá postular, de acuerdo a esas diferencias, si es que existen, si es que
el fármaco A, por ejemplo, produce un mejor BEF, o el fármaco B, o el fármaco C, siendo que la variable BEF, ¿no?, mientras sea mayor, es mejor. Entendámoslo así como un ejemplo. Vamos entonces a verificar los datos en el Excel y exportarlos al Stata de una manera sencilla. Hay muchas formas de hacerlo, pero utilizaremos una forma muy manual, muy sencilla. Aplicaremos el análisis descriptivo, ¿no?, utilizando los comandos. Recuerden que estamos en el Stata y utilizamos comandos, el tab, el zoom. Y vamos a analizar los supuestos básicos mediante la aplicación de pruebas de normalidad. Y finalmente vamos a realizar el ANOVA de una sola vía, siendo que hay otras formas de ANOVA, ¿no? Pero vamos a utilizar el ANOVA más básico, que es el ANOVA de una sola vía, e interpretar los resultados. Acá tenemos nuestros datos. Esta es una hoja de Excel. La voy a ir moviendo para que se visualice. Y acá tenemos los tres grupos y sus medidas. En el grupo de intervención A, las diferentes medidas del BEF. Así también en el grupo B y en el grupo C. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para con estos datos poder realizar un análisis de varianza? Primero necesitamos colocarlos adecuadamente. Para colocarlos adecuadamente vamos a elaborar o vamos a abrir otra hoja. ¿Y cómo lo colocamos adecuadamente? Hacemos una columna que vamos a llamar intervención, otra columna que vamos a llamar BEF. En la columna de intervención, al tratamiento A le vamos a recodificar como 1, al tratamiento B como 2 y al tratamiento C como 3. Y además vamos a colocar los valores de 1, los valores del BEF del grupo de intervención A, que ahora le denominamos 1, a su costado. Del grupo B, que ahora le denominamos 2, en su costado. Y al grupo C, que ahora le denominamos 3, en su costado. Miren, es otro tipo de presentación, pero es lo mismo. A, B, C. En este caso tenemos 3 columnas y ahora tenemos 2 columnas. Y el ABC está en una sola columna y sus valores ahora están en la columna subsiguiente. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo hacemos esto? Con el objetivo de poder comparar los diferentes valores de la intervención 1, 2 y 3. Listo. Ahora vamos a copiar estos datos para trasladarlos al Stata. Entonces acá estamos en una hoja de Stata. Ustedes ven. Bueno, antes de eso, el Stata ya saben, acá tengo un Stata abierto. Ya saben que tiene sus secciones, ¿no? Y sus hojas en donde nosotros vamos a ir colocando en donde nosotros vamos a ir colocando los comandos y donde van a aparecer los resultados. Acá están los comandos, hay muchos comandos, y donde aparecen los resultados. Y también tenemos el espacio donde se colocan los comandos, donde se escribe. Bueno, en el Stata abrimos
el data editor y ahí aparece la hoja donde vamos a colocar nuestros datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a copiar del Excel los datos para trasladarlos al stata, a la hoja de variables. Y simplemente hacemos copiar y nos va a aparecer esta opción, esta ventana. Nos dice si es que queremos que la primera fila sea la fila donde aparezcan los nombres. Y le vamos a dar que sí. Y ahí está entonces nuestros diferentes datos. Lo mismo que estaba en el Excel, simplemente colocados en el stata. Ahí ven la intervención 1, que era la intervención A, la intervención 2 y la intervención 3. Y sus correspondientes medidas de BEF. Listo, con eso vamos a comenzar a realizar el análisis. Entonces en el stata, acá tenemos la hoja donde van a salir los resultados y acá vemos de que en el stata ya se agregaron dos variables con 48 observaciones, ¿no? Y acá tenemos las variables en el mismo stata, la variable intervención y la variable BEF. Ya tenemos nuestras dos variables. Entonces vamos a primero hacerles un reconocimiento. Tab, en minúscula por favor. Tab y vamos a colocar intervención. Vamos a ver que tenemos 48 observaciones efectivamente, de 16 cada uno, ¿no? Y obviamente como son 16, 16, 16, el porcentaje es equivalente para cada uno de estos grupos. Vamos luego a ver cómo se comporta la variable numérica. En este caso, hemos hecho el tab para la variable categórica. Sum es para la variable numérica. La variable numérica es BEF. Entonces, hacemos sum para conocer sus promedios de la variable numérica. Y ahí observamos. Nos da 48 observaciones y un promedio general de 2.82 con una desviación estándar de 0.52, un mínimo de 1.69 y un máximo de 3.86. Esa es una manera de ver las medidas, el análisis descriptivo de una variable numérica, en este caso el BEF. Otra manera es sum, nuevamente BEF, y queremos ampliar estos análisis. Y entonces vamos a obtener, como ustedes ven acá, ¿cuánto es el promedio? El promedio es el mismo, 2.87. Perdón, el promedio, la media, 2.82. Una desviación estándar de 0.52, pero acá ya aparecen otros resultados. Por ejemplo, la varianza, 0.27. Y también aparecen las medidas de acuerdo a los percentiles, 1, 5, 10, 25, 50 y así, percentiles. Listo. Pero ahora yo quiero saber cuáles son los promedios de acuerdo a la intervención. Ok, vamos a poner tab. De acuerdo a la intervención, vamos a realizar una medida para conocer los promedios de acuerdo a la intervención. Perdón, acá es sum. O sea, vamos a realizar una promediación de acuerdo a la intervención. Acá nos sale. De acuerdo a la intervención 1, tenemos que el promedio del BEF fue 2.61.
A la intervención 2 el promedio del BEF fue 3.03 y la intervención 3 el promedio fue 2.83. Allí podemos ya observar hacer algún análisis inicial. ¿Qué podemos observar? Que en el grupo de intervención 1 el promedio fue 2.61 y es menor que en el grupo de intervención 2, 3.03. Y también es menor que en el grupo de intervención 3. Además, el grupo de intervención 3, 2.83, es menor que el grupo de intervención 2, siendo el grupo de intervención 2 el que obtuvo un mayor promedio de BEF, de medición del BEF. Pero podríamos nosotros hacer una afirmación hacer la afirmación de que la intervención 1, la intervención 2 y la intervención 3 son diferentes. Esa es una pregunta que tenemos que responder. Descriptivamente sí, son diferentes, pero estadísticamente son diferentes. Ese análisis tenemos que realizarlo mediante el análisis de varianza, porque son 3 grupos, para conocer si es que estos datos numéricos puntuales en realidad son diferentes y poder hacer una afirmación posterior de que de repente la intervención 2 es superior a la intervención 1 y a la intervención 3. Listo. Retornemos. ¿Qué más necesitamos entonces hacer? Verificar los datos en el Excel, ya lo hicimos. Exportarlos al Stata, ya lo hicimos. Y aplicamos el análisis descriptivo con los comandos tab, zoom y su combinación. Y ahora vamos a analizar el supuesto básico. El supuesto básico lo vamos a realizar con estos comandos. Con el comando qnorm y el comando sqtest y el comando swilk. ¿Ah? Retornamos entonces a nuestra hoja de Stata y vamos a realizar primero. Para realizar el análisis de la normalidad, primero debemos conocer algunos conceptos. La prueba de normalidad. Tenemos, para conocer la prueba, si es que nuestras variables siguen una distribución normal, una verificación gráfica, y eso lo vamos a hacer con el qnorm. También hay otra forma de hacerlo con otro comando que se llama simplot. Y una verificación estadística, para el cual vamos a utilizar el comando swilk o el comando sqtest. Pero para hacer la verificación estadística nosotros primero debemos de conocer cuál es la prueba de hipótesis de normalidad. ¿Qué nos dice la prueba de hipótesis de normalidad? Nos dice que si es que nosotros postulamos la hipótesis 0, afirmamos de que nuestros datos no son diferentes de la distribución normal. O sea, que nuestros datos tienen distribución normal. Y la hipótesis alterna nos permite afirmar de que nuestros datos tienen una distribución diferente a la normal. Por lo tanto, si nosotros calculamos un P mayor de 0.05, aceptamos H0 y afirmamos que nuestros datos tienen distribución normal. Si calculamos un P menor de 0.05, aceptamos H1 y negamos de que nuestros datos tengan una distribución normal. Para hacer un análisis de varianza necesitamos afirmar H0 y por lo tanto reconocer que nuestros datos tengan una distribución normal. Por tanto, nuestro P que debemos de buscar cuando apliquemos la verificación estadística será un valor P mayor de 0.05. Veámoslo. Nuestros datos tendrán esa. Primero miremoslo. qnorm. Apliquemos el qnorm de nuestra variable numérica, que es el BEF. Y efectivamente podemos observar de que estos datos tienen una distribución que se acerca a la distribución normal. ¿Cómo podemos hacer esa afirmación? Porque la línea es una línea normal. Esta línea recta es una línea normal y todos nuestros datos, como ustedes ven, están cercanos a esa línea. Tienen una distribución muy cercana a esa línea.
Gráficamente podemos entonces verificar de que nuestros datos sí tienen una distribución normal. Pero eso no es lo más adecuado, sino hacer la verificación estadística. Lo vamos a hacer con el comando swilk. El comando swilk y verificar. El comando swilk con bef. ¿Qué observamos? Observamos de que de las 48 observaciones obtenemos un valor P, que es este prop mayor de Z, de 0.51. ¿Qué dijimos? Si es que nuestros datos calculados mediante el comando Shapiro-Wilk o swilk tienen un P mayor de 0.05, aceptamos H0 y por tanto afirmamos de que nuestros datos tienen una distribución normal. Y entonces ya con ese supuesto, siendo que nuestros datos son datos de 3 poblaciones o muestras diferentes, de que los individuos pertenecen solamente, o los datos de cada individuo pertenecen a un solo grupo y son diferentes, y que además tienen una distribución normal y por lo tanto una varianza también entre los grupos similar, los supuestos para aplicarle la ANOVA están correctos, se cumplen y por lo tanto podemos realizar el análisis. Entonces, vamos a pasar ya finalmente a realizar el ANOVA de una sola vía y finalmente interpretar. Para realizar el ANOVA vamos a utilizar dos tipos de comandos. El comando Entonces, retomamos. Vamos a realizar el análisis de varianza. Tenemos dos comandos, el comando ANOVA, uno, y el comando ONEWAY, otro. Esos dos comandos vamos a utilizar para realizar el análisis de varianza. Entonces, primero el ANOVA. Luego la variable, que es nuestra variable resultado o variable dependiente. Y finalmente la variable de intervención o variable independiente. Con estos dos vamos a proceder a aplicar. ¿Qué nos salió? Nos salió una tabla en la cual podemos ver que las observaciones son 48, efectivamente son 48. ¿Qué nos importa de esta tabla? Es una tabla con muchos datos. Vamos a ir directamente a lo que nos importa. Primero, nos importa conocer si es que nuestros datos son diferentes, ¿no? Para reconocer si nuestros datos o los promedios entre los grupos que observamos en el análisis descriptivo, que parecían diferentes, son realmente diferentes, o por lo menos estadísticamente son diferentes, vamos a mirar siempre de una manera sencilla el valor P. Si es que nuestro valor P es menor de 0.05, diremos que son diferentes. Si es que nuestro valor P es mayor de 0.05, diremos de que no son diferentes. En este caso estamos observando que nuestros datos, que aparentemente eran diferentes, resultaron no ser diferentes. 2.70 es el valor del estadístico de contraste, en este caso es el estadístico F, y el valor P de este estadístico de contraste es 0.07, mayor de 0.05, por tanto, nuestros datos y sus promedios no son diferentes, a pesar de que los valores puntuales nos mostraban diferencias. Pero esta tabla
tiene otros datos adicionales que se pueden revisar posteriormente, pero como que no nos informa mucho. O sea, ¿pero qué pasó con el contraste de la intervención 1 frente a la intervención 2? Y de la intervención 2 frente a la intervención 3. O de la intervención 1 frente a la intervención 3. ¿Esas eran diferentes o no? A mí, porque nos puede parecer que la intervención, la que sí podría ser diferente, ¿no?, es la intervención 1 frente a la 2, 2.6 frente a 3. Parece que hay una diferencia grande. O la 2 frente a la 3. Disculpen las interrupciones, chicos. Entonces, esas preguntas, ¿cómo podemos resolverlas? ¿Cómo podemos saber si es que las intervenciones son diferentes entre ellas? Siendo que este comando solamente nos arroja un valor estadístico y una prueba y un valor P de una comparación global entre las tres y no de una por una. Para eso vamos a utilizar el comando onAway, que también es un comando que se utiliza para hacer un análisis de varianza. Y es lo mismo, onAway, la variable dependiente o resultado BEF y la variable independiente o de intervención. Nuevamente lo mismo, además de arrojarnos una tabla más sencilla, ustedes pueden observar que nuevamente nos arroja el valor del estadístico F, 2.7, que es lo mismo. Claro, porque es el mismo contraste, no es un contraste diferente. Además también nos arroja un valor P de 0.07, que es el mismo que el anterior, y la interpretación es la misma, ¿no? Y por lo tanto nos dice de que no hay diferencias entre los promedios de una manera global. Pero además nos arroja el test de Bartlett, que nos da un valor chi cuadrado de 1.6 y un valor P mayor de 0.05, que nos dice lo mismo que el valor P de la prueba F. Pero entonces esto no me ayuda. Claro, es que falta todavía agregar algo más a este comando. Nuevamente, onAway, BEF, intervención, y vamos a solicitar un análisis de subgrupos. Y el comando que vamos a adicionar es Bonferroni. Bonferroni tabulate. Vamos a ver qué sale con este comando adicional. Miren, nos sale los promedios que lo habíamos hecho en el análisis descriptivo: 2.6, 3.0, 2.8, sus desviaciones estándar. Nos sale también la tabla del análisis de la varianza global, con un valor del estadístico F 2.7, una prueba y un valor P de 0.07, superior a 0.05, que nos habla de que no hay diferencias. El test de Bartlett con el mismo valor P de no diferencia, pero adicionalmente nos presenta una comparación de cada intervención. Una comparación, y esta es la comparación de cada intervención realizado con el test de Bonferroni. Y ahí podemos observar este valor y que está en la primera fila y este otro valor que está en la segunda fila. El valor de la segunda fila es el que nos importa, porque es el valor de un contraste independiente entre 1 y 2, es el valor P de ese contraste, del 1 frente al 2. Y del 1 frente al 3, que está acá. Y del 2 frente al 3. Veamos uno por uno. El contraste de la intervención 1 frente a la intervención 2 nos muestra un valor P de 0.07, superior a 0.05. Mínimamente superior,
pero nos habla de que a pesar de que numéricamente parece que la intervención 2 genera un BEF mayor, esta diferencia no es significativa. Tampoco la es entre el 1 frente al 3, mucho mayor todavía el valor P, y tampoco del 2 frente al 3, con un valor P incluso mayor. El que podría acercarse a una diferencia es la intervención 1 frente a la intervención 2. ¿Qué es lo que podríamos postular posteriormente? De que si tenemos una muestra más grande, podríamos solamente comparar la intervención 1 frente a la 2 y establecer si es que realmente existen diferencias, siendo que ahora se comparó 3 intervenciones en una muestra pequeña. Podríamos postular esta hipótesis de que, a pesar de que no se mostraron diferencias estadísticamente significativas entre la intervención 1 y 2, si es que nosotros hacemos una comparación independiente entre 1 y 2, podríamos verificar esos resultados. Pero por ahora nos dice de que no existe, además, diferencias globales, tampoco diferencias entre o directamente entre los grupos al realizar el análisis con el comando Bonferroni. Bueno, con esto hemos finalizado el taller. Espero que les haya servido y que puedan ustedes replicar estos análisis como una tarea. Les compartiré los Excel. Ya ustedes con su Stata instalado pueden realizar estos análisis. Muchas gracias. Buen día para todos.